Nuevamente, yo les voy a invitar a todos aquellos que quieran escucharme y quieran que vean esta, esta proyección respecto a la palabra del Señor. Les voy a invitar a que meditemos juntos en las Sagradas Escrituras y para ello voy a invitarlos a que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 3 y versículos 1 al 5. En la primera carta, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 3, y vamos a estar leyendo y meditando posteriormente en los versículos 1 al 5, que voy a dar lectura. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estas palabras que nosotros vemos plasmadas en la Sagrada Escritura van dirigidas completamente a nuestro corazón. El apóstol Pablo, sabiendo que Timoteo se iba a enfrentar desde esos momentos, pero incluso en su ministerio más adelante, a situaciones realmente peligrosas y difíciles, le escribe esta carta, después incluso de haberle escrito la primera. Entonces se ocupa y preocupa respecto a los acontecimientos que él avisora respecto al futuro. Por eso en esta hora vamos a meditar por unos momentos en lo que podríamos llamar los tiempos postreros, que es en lo que el apóstol Pablo se ocupa y enfatiza para con su discípulo Timoteo. Un muchacho en muchos aspectos, todavía muchacho, cuando en aquel momento él le escribía y que se hacía cargo de la iglesia de Éfeso y que él conocía y sabía que se iba a encontrar con muchos problemas, entonces le advierte la situación para que él se dé cuenta que el combate va a ser continuo, severo y difícil. Ahora bien, pero no solamente eso, él proyectándose hacia el futuro, pensando en lo que Timoteo iba a enfrentarse, también el Espíritu Santo, hablando acerca de los tiempos en los cuales nosotros nos íbamos a encontrar, habla a través del apóstol Pablo de las situaciones a las cuales nosotros nos íbamos a enfrentar. Como nosotros sabemos, en muchos aspectos la palabra de Dios, que en muchos aspectos también podríamos decirlo así, nos habla acerca del futuro y que nosotros podemos interpretar y ver adecuadamente y de acuerdo con las reglas justas y correctas de su interpretación, nosotros podemos ver que nos habla acerca también de nuestros tiempos. Recordemos, el Señor, utilizando también a los apóstoles, por ejemplo a Mateo, nos habla acerca de el cumplimiento en Jesucristo
de cuando el pueblo de Israel descendió a Egipto y luego lo llamó el Señor. Y dice, de Egipto llamé a mi hijo. Se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Pero Mateo, dándose cuenta que en muchos aspectos era un cumplimiento hacia nuestro Señor Jesucristo, nos habla también. Y descendieron a Egipto, dice, por mandato de un ángel. Y entonces dice, para que se cumpliera la escritura, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, de acuerdo a la regla de interpretación, nosotros podemos ver que en este aspecto también lo que vemos aquí definitivamente se refiere a nuestros tiempos y a tiempos que están viniendo y llegando. Y cada vez son más claros los tiempos conforme nosotros los vayamos viendo en relación con las Sagradas Escrituras. Los tiempos postreros. Ahora bien, ¿por qué se van a caracterizar esos tiempos? Primero, por el hecho de que vendrán tiempos peligrosos. Fijémonos bien. Versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Una de las cosas que al apóstol Pablo le interesaban sumamente era el hecho de que pusiéramos atención, porque la mayoría de nosotros no ve más allá de nuestras narices, no puede observar, porque no está capacitado, porque no ha aprendido a través de la palabra del Señor. Respecto al hecho de que debemos de poner atención en todas aquellas cosas que son necesarias para que nosotros nos demos cuenta y no obremos simplemente por el hecho de que alguien nos lo contó o porque nos persuaden a hacer tales cosas. No, dice el apóstol Pablo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora bien, nosotros sabemos lo que significa el peligro. ¿Cuántas veces nosotros vemos, por ejemplo, en algún lugar donde se observa y se dice algún letrero, peligro, no excavar en este lugar? Entonces, las personas que no se dan cuenta, ni tampoco quieren observar lo que allí dice, ¿cuántas veces ha sucedido grandes tragedias por el hecho de que nosotros no nos hemos fijado en aquel letrero que ya nos estaba advirtiendo respecto al peligro? Pues es exactamente lo que sucede con nosotros hoy en día. No estamos nosotros conscientes de que la realidad se está manifestando. Y entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, debes de saberlo. Y debes de tener ojo avisor. Y debes de comprender y conocer la situación que ha de prevalecer. Tiempos peligrosos. Esto es lo que con frecuencia nosotros no tomamos en cuenta. Simplemente obramos como caballos desbocados. Simplemente actuamos sin saber exactamente qué es lo que tenemos enfrente. Ni tampoco razonamos ni pensamos por el hecho de que nuestras mentes están cegadas. Como consecuencia, nuestros ojos no ven. La misma palabra del Señor nos enseña. Satanás cegó su entendimiento para que no comprendan ni entiendan. Es necesario que el Señor Jesucristo, el resplandor de su gloria, alumbre nuestro entendimiento para poder comprender de que en realidad nos estamos enfrentando
a tiempos peligrosos. Ahora bien, pero con mucha frecuencia, precisamente por no poner atención, caemos nosotros en la trampa. Y en ese sentido, definitivamente, no nos damos cuenta de la situación por el hecho de que no hemos puesto atención. Por eso el apóstol Pablo nos dice a cada uno de nosotros, también debes de saber esto, además de las demás cosas que son importantes para nuestras vidas. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días, en los postreros tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Ahora bien, entonces uno se pregunta, debemos nosotros de preguntarnos. Y en ese sentido, al preguntarnos, la respuesta realmente debemos de buscarla en la Biblia. En nada más. Nadie más nos va a dar una descripción contundente. Ni nadie nos va a aclarar el asunto si nosotros no recurrimos a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos enseña entonces, en segundo lugar, ¿en qué consiste estos tiempos peligrosos? Nos lo enseña en los versículos 2 al 4. Fíjense bien. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Ahora bien, fíjense bien la lista larga, y que el apóstol Pablo va definitivamente al meollo del asunto. Nosotros diremos, bueno, ¿cuál es? Si nosotros nos preguntamos, pero si nosotros solamente vemos lo superficial y nos dejamos engañar en ese sentido de otras cuestiones que la palabra del Señor definitivamente aclara, pero que aclara con respecto a lo que primero es lo primero. Y el apóstol Pablo, en ese sentido, abre el panorama y nos enseña que nuestro entendimiento debe de examinar y analizar las cosas. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, vendrán tiempos peligrosos. Hambrunas, terremotos, movimientos del mar, como dice la Biblia. Pero mal interpretado. Esos no serán los tiempos peligrosos previos a la venida del Señor. No. Esos serán en el momento en que el Señor ya venga. Pero lo que viene previo es lo que a nosotros simplemente nos ha caído en mente realmente la situación. ¿Cuáles son los tiempos peligrosos? Bien, los tiempos peligrosos son cuando personas amadoras de sí mismos, que no les importan los demás, son personas, fíjense bien, cuyo aspecto de su vida muestran una cara, pero en su interior son otras totalmente diferentes. Y estas son las que están preparando la situación realmente para el tiempo también postrero de la venida del Señor. Pero previo van a manifestarse este tipo de personas. ¿Y qué personas van a ser? Fijémonos bien cómo son personas cuyos caracteres en su interior son
amadores de sí mismos. Fíjense bien, qué interesante el apóstol Pablo obra. ¿Cómo es que al principio de la lista, porque después nos describe a las personas, al principio de la lista es la persona amadora de sí mismo? Ahora bien, cuando estas personas son amadoras de sí mismos, todo lo demás se manifiesta en sus corazones, pero delante de la gente no se dan a ver. No, la gente no lo capta. Y la gente no lo capta porque está ciega. Está ciega porque el mundo no ha aprendido a analizar concienzudamente la situación de cada persona. Y serán estas personas, ¿cómo serán estos amadores de sí mismos? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Y aquí está lo interesante, que tendrán apariencia de piedad. Estas personas, como la gente en general no los capta, porque son personas que en su interior, en realidad, son gente calumniadora, son amadores de sí mismos, son avaros y vanagloriosos. Pero eso sí, lo bañan con Dios. ¿Sí? Han aprendido la palabra Dios. Y entonces hacen todas sus maldades. Y después se escudan con Dios. Sí, se escudan con Dios. Incluso construyen templos para manifestar ante la gente que ellos tienen conocimiento de Dios y que ellos respetan a Dios. Y cuántas veces incluso piden que oren y recen por ellos. Estas son las clases de personas que nosotros vemos que van a actuar, y por ellos va a venir la destrucción a la propia humanidad. Son gentes que son aborrecedores de lo bueno. No es cierto que aman lo bueno, pero ante la gente lo manifiestan. Son cuestiones internas y que la gente pues no lo ve. Pues como habla bonito de Dios. No, esa persona no es cierto, no es así. Pero son personas que carcome su interior y su corazón los carcome. Los carcome y ellos mismos se están destruyendo. Pero ante la sociedad, este tipo de personas actúan de esa manera. Son amadores de sí mismos, son como el asadón, nada más para acá y para acá y para acá, nada para allá. En realidad, son amadores de sí mismos. Es muy diferente a lo que el Señor Jesús y la palabra nos enseña respecto a que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero, amarás a tu prójimo. Fíjense bien. Y aquí estos son al revés, amadores de sí mismos, que es muy diferente. A ellos lo único que les preocupa es ellos. Ellos y después ellos. Y nada más que ellos. Pero eso sí, rueguen a Dios por mí. Que el Señor, que ustedes me tengan en sus plegarias, en sus rezos, en sus oraciones. ¿Por qué? Tienen apariencia de piedad. Apariencia, es lo que nos dice. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, realmente. ¿Por qué? Porque realmente toda esta lista que vemos previamente, ellos la tienen. Y por ello se caracterizan. Pero ante la sociedad dan una cara. Pero apenas se voltea la sociedad y se ríen de ella.
Eso es precisamente. ¿Por qué? Porque son gente avara, calumniadora, vanagloriosos y soberbios. Soberbios, solamente yo. Ustedes valen un cacahuate. Por eso, mis amigos y mis hermanos, vendrán tiempos peligrosos, que vendrán personas de esa naturaleza, y lo único que harán es destrucción, que es lo que vemos actualmente. No vemos lo que actualmente se hace, no vemos eso, vemos solamente que quedó destruido. ¿Quién tiene la culpa? Pues el actual, no. Y todo aquel que hizo en lo pasado, que no hizo nada y que dejó todo hecho ruinas, de ese no, porque está pidiendo oración, está bañándolo con Dios. Ven ustedes, porque se basa en que la gente realmente es ignorante y no ve absolutamente nada, no lo ve, porque toda esta lista que nosotros vemos, nos daremos cuenta que son cuestiones internas. ¿Qué es un avaro? Pues es el interno. ¿Qué es un soberbio? Interno. Blasfemo, interno. Incluso desobedientes a los padres, interno. Ingratos, impíos, son ingratos, impíos, sin afecto natural, no tienen ningún afecto, no lo tienen. Son gente mentirosa. Es más, asombra su descaradez. Son gente descarada, que ya perdieron la vergüenza. ¿Por qué? Porque utilizan a Dios y utilizan el nombre de Dios, pero en realidad son gente infatuada, que la vergüenza no les llega para nada, y hablan de cosas bonitas, pero son realmente sinvergüenzas y descarados, y que ellos se dan cuenta que la sociedad no los capta. ¿Por qué? Porque luego lo bañan de Dios. Oh, qué lástima. Estoy dando lástima porque ahí está. Pidan a Dios por mí. Si realmente fueran sinceros, como dijo aquel hombre Zaqueo, al cual el Señor lo llamó, y dijo Zaqueo, cuando ya el Señor tocó su corazón, realmente dice: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es tener temor de Dios. Y no estar diciendo que no hizo nada negativo, cuando en realidad esas personas son aborrecedores de lo bueno. Ahora, estos son los tiempos peligrosos que van a venir y van a seguir viniendo, porque somos humanos. Necesitamos nosotros ser precavidos y tener ojo avisor. Que primero que los terremotos, no nos fijemos en eso. Eso es consecuencia de estas personas que obran así. Estas personas. Que no seamos nosotros parte de ello. No. Que tengamos apariencia de piedad, pero la negamos, la eficacia de ella la negamos. Pero ustedes, estos son los tiempos peligrosos. No las hambrunas, no la falta de agua, no, los terremotos, no. Los tiempos peligrosos son los que estas personas surgen y obran descaradamente y destruyen a la misma sociedad. Y no les da vergüenza, no han aprendido a tener vergüenza. Es lo que la Biblia dice. Yo no lo estoy diciendo. Allá en Jeremías hablan paz, y no hay paz. No han aprendido, aprendieron a tener vergüenza, no saben tener vergüenza, son desvergonzados y descarados. Este tipo de personas, tiempos peligrosos. En tercer lugar, ¿cuál es la recomendación? Dice el versículo 5.
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. A esto se evita. He ahí precisamente lo que el Espíritu Santo nos recomienda, lo que la palabra de Dios nos dice. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo y enseñándole las doctrinas fundamentales de la iglesia del Señor, él mismo recomienda que a este tipo de personas evítalas. Evítalas. ¿Por qué? Porque vas a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque te van a envolver con sus mentiras, con sus desvergüenzas, porque te van a hacer caer con sus engaños, sus artimañas, que ya las tienen bien estudiadas. Y el apóstol Pablo le dice tajante a Timoteo: a estos evita. Porque estos son los que realmente traen la destrucción a la sociedad. Estos. Entonces, nosotros necesitamos reflexionar adecuadamente. Reflexionar y ver. Abrir nuestros ojos. Cuando nosotros abramos nuestros ojos y nos demos cuenta de que en realidad la situación que prevalece es por culpa de estos hombres, entonces nosotros comenzaremos a razonar y a reflexionar y a darnos cuenta que en realidad fuimos engañados. ¿Ven ustedes? Pero para evitar eso, entonces, la recomendación que el apóstol Pablo nos enseña es precisamente esta: que el Señor Jesucristo, que es el único que puede hacer que abramos nuestros ojos, es al que nosotros debemos de confiarle nuestra vida. Porque maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es el Señor. El Señor Jesucristo nos invita a que vayamos a Él para que nuestros ojos sean abiertos. Y no seamos como aquellos fariseos, porque los fariseos, si alguien tenía reputación de ser grandes hombres, eran los fariseos. Porque incluso todos lo bañaban de Dios. Eran fariseos. ¿Y cómo los acusó el Señor? Sepulcros blanqueados, hipócritas y mentirosos, que se adueñan de las casas de las viudas y de los huérfanos. Y luego, como pretexto, ponen a Dios: oren por mí. ¿Se dan cuenta? Esos son los fariseos. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. A estos evita. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Cuando nuestro Señor Jesucristo forme parte de nuestra vida realmente. Y que hagamos lo que el Señor Jesús nos está enseñando en su palabra. Esta es su palabra, en la cual nosotros debemos de basarnos. Solamente la Biblia, la palabra de Dios, que es palabra divina, puede abrir nuestro corazón, nuestra mente y nuestros ojos, para poder realmente saber examinar la situación y darnos cuenta de la realidad. ¿En quién? En Jesucristo. Te invito para que lo invites a tu corazón, para que Cristo forme parte de tu vida, para que Cristo abra tus ojos, abra tu entendimiento y te aclare la mente, para que tengas verdadero conocimiento, verdadera inteligencia y verdadera sabiduría. ¿En quién? En Jesucristo, quien es para nosotros poder, sabiduría y bendición de parte de Dios, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.